buenos días a todos. Estáis todos con los micrófonos apagados y las cámaras podéis conectarlas cuando, si queréis o algo, pero vamos, de todas maneras, primero daros las gracias por asistir a este webinar. Este webinar no va a ser para nada técnico, va a ser una introducción a lo que es el esquema nacional, pero que lo podamos entender todos, siendo de cualquier departamento de la empresa, administrativo, calidad, cualquiera, y no va a ser directamente para los técnicos, el personal técnico de empresa, sino que lo vamos a dirigir a hablar qué es el esquema nacional, por qué nació y a qué aplica, ¿no? Vamos a tener un PowerPoint y lo primero es, como ya sabéis, últimamente hay una gran demanda debido a al gran problema que tenemos de ciberseguridad en España, en el mundo, pues de incorporar a nuestros sistemas distintas opciones de, de fortalecerlos. Y hasta ahora, pues hasta hace unos años estaban las ISOs, principalmente la 27001. Había algunos otros sistemas que también se estaban utilizando, como la 20000 y algunos más, ¿no? Pero aquí en España decidieron crear el Esquema Nacional de Seguridad, que lo vamos a definir en su párrafo tal como se definió en su momento. El Esquema Nacional de Seguridad es un marco normativo establecido en España con el objetivo de garantizar la protección adecuada de la información manejada por la administración pública, así como los sistemas que procesan, almacenan y transmiten. Este esquema se basa en principios y requisitos y medidas que buscan asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos en entornos tecnológicos. Esa es la definición completa del Esquema Nacional de Seguridad. Se fundamenta en la ley del 4/2015 del régimen jurídico del sector público y se varió en el Real Decreto 311 del 2022, que es el esquema nacional que hay en funcionamiento en estos momentos, que actualizó el marco normativo, y este esquema es de aplicación obligatoria para las administraciones públicas, pero también para empresas y proveedores que presten servicio a estas, en particular si manejan información sensible. ¿Qué quiere decir? Que las administraciones públicas deberían de utilizar, todas tendrían que tener ya el esquema nacional implantado. No vamos a entrar en si lo tienen o no lo tienen. Lo que sí están capacitadas todas las empresas públicas es para exigirnos que nosotros, si queremos trabajar con ellos, lo tengamos. Entonces, muchas empresas públicas, a lo mejor un ayuntamiento no lo tiene, pero depende de la Diputación sí lo tiene, pues entonces aplican el que si tú quieres trabajar con ellos, pues tienes que atenerte a las consecuencias de que si la Diputación está con el esquema nacional, te aplican que para licitar a un concurso público tienes que tener el esquema nacional, ¿no? De ahí las grandes necesidades que estamos encontrando en que el sector privado necesita tener el esquema nacional. El esquema nacional tiene una complejidad que va creciendo dependiendo de a lo que queramos llegar. El esquema nacional lo tenemos en 3 niveles, en básico, medio y alto, y todo va a depender, como ya veremos un poquito más adelante, de los distintos sistemas y de lo que nos vayan pidiendo. Los aspectos claves del esquema nacional son la categoría de la seguridad, las medidas de seguridad a la hora de la certificación es muy importante, y la mejora continua. Esos son los 3 puntos principales que vamos a hablar y que vamos a tratar en el esquema. Voy a compartir con vosotros el webinar para que así vayamos viendo sobre él
el... Bien, lo tenemos en pantalla. Si alguien me puede decir si se ve bien o algo por el chat, os lo agradecería. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues vamos a continuar con él. Bien, dice, ¿qué esperamos del nuevo Esquema Nacional de Seguridad? Dice, en síntesis, lo que vamos a tratar es la actualización de la normativa legal, mejora el organizamiento del contenido y los requisitos. Pero lo vamos a tratar de una manera muy por encima. Aquí lo que importa hoy en este webinar es que la retroalimentación que vosotros nos vayáis a mandar, los ruegos y preguntas en el día de hoy, os los vamos a contestar por correo electrónico porque esto está en continua evolución y en continuo cambio. De hecho, este webinar lo terminamos de preparar este mes, ¿no? Y esta misma semana, exactamente a finales de la semana, ha salido una nueva actualización sobre temas de certificación y de auditorías internas que lo trataremos cuando terminemos de ver un poquito el webinar y os lo explicaré, por lo cual las preguntas que nos hagáis a través del chat serán contestadas individualmente a cada uno de vosotros. También me gustaría que en esas preguntas nos indicarais para futuros webinars qué partes del esquema nacional os serían interesantes a vosotros una vez que ya hayamos terminado el webinar, que hiciéramos o que enfocáramos para poder ir creando algunos pequeños webinars más asiduamente explicando, pues, por ejemplo, pequeños trozos del esquema nacional. Algunos de vosotros ya me conocéis, ¿no? Pues decís, si decís, oye, yo tengo, Francisco, ¿podrías dedicar un webinar a explicar un poco el marco operacional? Los que ya estáis un poco metidos en el tema, pues prepararíamos un webinar exclusivamente del marco operacional, bueno, como hacen otras empresas, ¿no? Pero este es un poquito de presentación general de lo que es el esquema nacional y de qué se compone. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar. El articulado dice, nuevo principio básico, vigilancia continua y revaluación periódica. Pues esto es lo principal del esquema nacional. No nos vale tener un esquema nacional si no estamos pendientes de él y revaluándolo periódicamente. No tenemos que pensar que una vez que sacamos el esquema nacional, lo vamos a tener que recertificar dentro de 2 años y hasta dentro de 2 años pues ya tenemos el tema hecho y no tenemos que preocuparnos, no. El esquema nacional tenemos que estar preocupándonos pues cuando ya vayáis teniendo una adaptación al esquema nacional, veréis que hay una serie de documentos, una serie de Excel, de ficheros Excel, que son procedimientos en los cuales vamos a crear pues una parte de concienciación, una parte de formación, una serie de documentos que hay que mantenerlos año a año, no dejarlo, ahora lo tengo y hasta dentro de 2 años no me preparo los últimos meses, no, porque si no luego nos va a pillar el toro. Y acordaros que los planes de formación, de concienciación, hay que hacerlos año a año. No vale decir, lo preparo para ahora y me sirve ya hasta la certificación. Si yo me certifico en el 25, para el 26 tengo un plan de formación y para el 27 tengo un plan de formación, que es cuando me voy a certificar. Luego habré hecho la formación del 25, la formación del 26 y la formación del 27. Y la concienciación de los tres. La concienciación es muy importante dentro del esquema nacional. Como veis, también dice que se refuerza el vínculo entre el esquema nacional y la LOPD. La LOPD es un pilar muy importante y muy fuerte en el esquema nacional de seguridad. Todos los datos y
Aquí quiero dar las gracias, bueno, en lo que me toca y en los clientes que tengo que están trabajando con nosotros, ¿no? Lo que me toca que tengo un gran equipo de compañeros en el departamento de protección de datos, que cuando un cliente le estamos llevando el esquema nacional, yo me pongo en contacto con el departamento de protección de datos, le indico qué necesidades voy a tener y ellos se preocupan mucho de tenerme los informes muy bien preparados, por ejemplo, a nivel de análisis de riesgos de protección de datos, o si hiciera falta una evaluación de impacto de algún producto que el cliente también se la hace, y toda la normativa de página web, de correos electrónicos, toda la normativa, pues es una gran ventaja y desde aquí también aprovecho para darle las gracias a toda la colaboración que recibo de ellos, porque realmente eso me adelanta a mí mucho trabajo. El tener la seguridad de que lo que estamos demandando viene de una mano que más o menos pues podemos trabajar cómodamente, ¿no? Si yo empiezo un esquema nacional, yo empiezo pidiendo unas bases y de ahí pues salimos para adelante. Dice también en esta diapositiva que desaparece el artículo 30 de sistemas de información no afectados. Bueno, eso es un artículo que había. Ahora todos los sistemas de información están afectados, o sea que no debemos, ya no debemos de tenerlo en cuenta todos. Como es lógico, cuando tenemos una crisis, una brecha de seguridad, un problema, aquí nos indica que las administraciones públicas se ponen en contacto con el CCN. Nosotros no, nosotros cuando esto nos pasa, nos ponemos en contacto las administraciones públicas con el CCN y las privadas con el INCIBE. El INCIBE es a quien tenemos que decirle, oye, tenemos este problema, nos ha entrado un ransomware, ¿en qué nos podéis ayudar? ¿Cómo podemos hacer? Y todas las cosas que las administraciones públicas lo hacen con el CCN. Pero, ojo, debemos de seguir un paso que normalmente no lo escucho a la hora de este punto. Y es, cuando tenemos una brecha de seguridad, con quien debemos de ponernos en contacto en un principio es con nuestro DPO, sobre todo si tenemos un esquema nacional que sea medio y alto, que nos exige tener DPO. El DPO es muy importante porque el DPO nos va a ayudar a decidir si esa brecha de seguridad tenemos que comunicarla a la Agencia Española de Protección de Datos, porque una brecha de seguridad que afecte al dato hay que comunicarla antes de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos. Una vez comunicada, la Agencia Española de Protección, antes de 72 horas, la Agencia Española de Protección de Datos abre un expediente de seguimiento y continuidad de la solución de esa brecha de seguridad y estará en constante puesta en contacto con nosotros, con INCIBE y con los distintos responsables para que le demos solución. No informar a la agencia de una brecha de seguridad importante puede suponer ya, de hecho, una multa directa por no informar en el plazo acordado. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y también otra de las partes que es importante, que por fin aunque ya se hacía antes, ¿no? Pero bueno, ahora se le da más valor y cada día se les está teniendo más en cuenta la certificación del sector privado. Ahora el sector privado pues tiene que mostrar su sello de certificación en su página web y teóricamente tiene que mostrar también, bueno, obligatoriamente tiene que mostrar la política de seguridad de la información. El sello debería, y esto ya lo dejo a decisión de la certificadora. Hay certificadoras que dicen que sí, hay certificadoras que dicen que no. El Real Decreto lo dice, que sí, que hay que poner el sello de que estamos certificados y en qué nivel. Y si es posible, incluso ese mismo sello lleve el link a ver
la fecha y del certificado, o sea, no es simplemente coloco un sello en una página web, sino que cuando yo linko en ese sello se me abra la página del CCN en la que me diga, pues ha sido auditado y certificado por X y tiene su fecha de alta en tal fecha y su fecha de vencimiento en tal fecha. Digamos que el certificado está en vigor, que el certificado real que tiene es el 311/2022, pues aún existen sellos del esquema nacional antiguo, y esto os lo puedo asegurar en administraciones, ¿no? En administraciones. Yo en la última administración que estuve, como algunos ya me conocéis, yo vivo en Galicia, la última administración que estuve, que es aquí, les tuve que decir que por favor que cambiaran el sello porque tenían todavía el 310. Caso no me han hecho, pero yo se lo comuniqué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así soy yo un poquito así. Me gusta que las cosas bien hechas. Eh, Siguiendo por encima, no vamos a entrar en toda profundidad en todo esto. Aquí se mejora la definición de la política. La política de seguridad es una de las claves más importantes. Está basada en el artículo 12. Habréis visto que se os ha compartido la gobernanza, se os han compartido diversos links en los cuales podréis ver desde el DOGA completo del esquema nacional, desde una cosa que para mí y una herramienta que para mí es imprescindible, que es el NS navegable, ¿no? Con el NS navegable podemos ver y aprender muchas cosas porque iríamos viendo, por ejemplo, con el NS navegable, ahora que hablábamos de política de seguridad, pues pulsando simplemente en política de seguridad la definición, y te explica qué es la política de seguridad, cómo aplica en cualquier categoría. O sea, el NS navegable son algunas de las herramientas en las que han mejorado tanto el esquema nacional y que están dispuestas para vosotros como empresas, como para nosotros como consultores, que nos ayuda mucho. La política de seguridad de la información tiene que estar en dos versiones en la página web. En una versión resumida, publicada igual en la misma línea que nosotros tenemos la política de privacidad, el aviso legal y la política de cookies, pues en esa misma línea tiene que estar la política de seguridad de la información del NS. Pero en una versión resumida que se os proporciona durante la consultoría, porque es parte de la documentación que tenemos que llevar a la certificación. Y es resumida porque la política de seguridad de la información es una política que puede tener un número de páginas determinado, que pueden llegar a ser 15, 17, dependiendo, ¿no? Y llevar nombres de personas o cargos que no tienen por qué ser visibles a simple vista. Lo que sí podemos colocar es en cualquier punto de nuestra página web un acceso que diga: si desea nuestra política completa, contacte con nosotros metiendo su correo electrónico, aceptando la política de privacidad, y se le remitiría por correo electrónico una copia de la política de seguridad de la información completa. Entonces, de esa manera estaríamos cumpliendo lo que marca la normativa de tener una política de seguridad básica publicada, con su anagramita al lado diciendo esquema nacional básico, medio, alto. Si podemos colocar el link, mejor, ¿no? Eso ya lo veremos el día de la certificación, para que no sea, es que Francisco lo dijo, no. Yo no digo que no todas no lo tengan, pero con nosotros lo están teniendo todas las empresas que trabajan con nosotros. ¿Por qué? Pues porque consideramos que si la norma lo dice, y es un real decreto en este caso, lo que nosotros cumplimos el real decreto punto por punto. Luego tenemos que hacer un análisis de riesgos y por una metodología reconocida internacionalmente. Bien, las administraciones públicas tienen unas herramientas propias
que solo las pueden utilizar las administraciones públicas, y nosotros hacemos un análisis de riesgos de los activos que tiene la empresa. Por supuesto, lo hacemos por Mayerit, que es una metodología reconocida internacionalmente. Y los activos, ¿qué son los activos en una empresa? Pues en una empresa los activos son todo, como quien dice todo. Desde todos los equipos que se conecten a una red, que tengan una interacción, teléfonos, móviles, ordenadores, portátiles, servidores, suites, sistemas de copias de seguridad, nubes, con las nubes con las que trabajemos, si es que trabajamos con nubes externas, ya sea Amazon, ya sea Azure, ya sea que nuestro servidor lo tengamos, nuestro CPD lo tengamos en local, lo tengamos fuera. Eso ya hablaremos en otro momento o más adelante sobre ese punto exactamente. Analizaremos todo, pero también tenemos que tener en cuenta que en este análisis de riesgos haremos el análisis de riesgos de las personas. Las personas que trabajan con nosotros, haremos el análisis de riesgos de dirección, de personal técnico, de personal administrativo, porque todas las personas que existen son unos activos de la empresa y unos activos importantes y unos activos que en cierta manera son vulnerables. Hay equipos de comerciales que están todo el día trabajando en la calle, van con sus portátiles de un lado para otro, o los técnicos también van con sus portátiles, con sus tablets, con todo. Son activos que son tanto activo la persona como activo las herramientas que llevan con ellos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que ver en el análisis de riesgos, dependiendo de qué grado tenga en recursos humanos, cómo se le aplicará el análisis de riesgos. En la ISO 27, cuando hacíamos el DAFO, en el tercer punto que estoy ahora, hacíamos el DAFO, hacíamos el resumen de las partes interesadas. Aquí, de alguna manera, también lo estamos aplicando dentro del artículo 25. Aunque no se exige un análisis formal, sí se tomamos en cuenta las partes interesadas, ¿no? Tanto para la empresa como para los clientes. Dice, el NS es considerado como necesario, pero no suficiente en clientes de la APP. O sea, de las administraciones públicas. Esto simplemente quiere decir que hay administraciones públicas que pueden tener el básico, o bueno, el básico, el régimen más básico del todo, ¿no? En el que se le pide muy poquito, pero luego hay administraciones públicas que tienen que hacer esquema nacional medio o alto, o el esquema nacional básico, incluso con certificación. Y es necesario, ¿ves? Justo lo que estaba hablando antes, dar publicidad a los certificados. Justo lo que os he explicado antes. Tenemos que dar publicidad a los certificados. Publicidad en la página web, ¿eh? Ojo, no quiere decir que como antiguamente, los que ya llevamos muchos años, me acuerdo que trabajábamos mucho con papel impreso y nos gustaba pues poner en los folios cuando los mandábamos a la imprenta, somos partner de Microsoft, somos partner, y a veces llevaban el folio, el margen derecho, llevaba un montón de anagramitas, o debajo un montón de anagramitas de todos los que éramos partner y todas estas cosas. Bueno, pues aquí no nos pide que nuestros folios o nuestros documentos vayan con el anagrama de que tenemos el esquema nacional. Con que lo tengamos en la página web, estamos cubiertos. Bien, hemos llegado a un punto complicado. Como ya sabéis, y si no, y los que no nos conocéis desde Forlop, cuando comenzamos con un cliente, mis compañeros, yo mismo, solemos hacer un envío de una serie de petición de documentación. En esa serie de petición de documentación, lo que hacemos es pedir unos datos para poder empezar, ¿no? Y para poder empezar a trabajar realmente pues, con el esquema nacional, lo que vamos a necesitar, para mí, son tres cosas. Es el inventario de activos, tanto de hardware como de software, en un formato que se os suele mandar en Excel,
Luego vosotros me lo empezáis a mandar en otro formato y tal, y bueno, ya entramos ahí, por favor, mándamelo en el formato este de Excel, si puedes, porque para eso os lo mandamos en el formato de Excel, pues porque así nos lo solicitan a nosotros, ¿no? Y luego están el tema de los roles. Los roles son las responsabilidades que tienen. Entonces, yo lo que pido es el inventario de activos, el acta de categorización, el acta de constitución del comité. ¿Qué es el acta de constitución del comité? El acta de constitución del comité es un momento en el que el grupo de socios de la empresa o el grupo de directivos de la empresa se reúnen y se sientan para formar el comité de las personas que se van a encargar de ejecutar y de realizar el esquema nacional. Y ahí lo que van a decidir es quién va a ejecutar estos roles. Estos roles que estamos viendo, el responsable de la información, quién va a ser el responsable de servicio, quién va a ser el responsable de seguridad y quién va a ser el responsable del sistema de información. Cada uno tendrá unas características distintas y unas funciones distintas. Como podéis ver, el responsable de la información, esto es muy básico, establece los requisitos de seguridad de la información, establece los requisitos de seguridad de los servicios, el de seguridad decide cómo satisfacer las necesidades de los de arriba, supervisa su implantación y determina la categoría del sistema. Y el responsable del sistema de la información implanta las soluciones y realiza el seguimiento día a día. Bien. Yo os he mandado, creo que también los roles, si no están compartidos os los compartiré luego, no hay ningún problema. Pero que sepáis que el primer documento mío, correo mío que vais a recibir y de cualquier compañero mío, Roberto, por ejemplo, cuando empiece también ahora a mandaros información, pues os mandará el inventario, el acta de constitución del comité, los roles para que lo tengáis claro y una toma de datos más amplia. Esa toma de datos, pues allí en esa toma de datos que es muy grande, simplemente contestáis lo que podáis y luego lo otro ya lo iremos viendo poco a poco, porque es solamente para hacer una toma de contacto más amplia de esa que se hizo al principio, de cuántos número de trabajadores tienes, y definir mejor ciertas partes. Aquí lo que sí os digo es que solo hay dos puestos que puede ejercerlos una misma persona, y es el responsable de la información y el responsable de servicio puede ser el mismo, la misma persona. El resto tienen que ser personas independientes. ¿Entendido? El responsable de la información y el de servicio pueden ser la misma. El resto no pueden ser. No, o sea, un responsable de seguridad no puede ser responsable de servicio ni responsable de la información. Un responsable de la información no puede ser responsable del sistema, no puede ser responsable de la información ni de responsable de servicio. O sea, los dos primeros de arriba sí pueden ser la misma persona y los dos de abajo independientes. De todas maneras, yo lo que hago es que siempre os pido que me mandéis la primera definición que habéis tenido, yo la contrasto, hablo con, pues normalmente, bueno, con certificadoras, hablo con el CCN, paso ese dato que me habéis pasado, si me dan el OK, pues ya os doy yo también el OK a vosotros, y ya entonces ya continuamos seguros, ¿no? Porque así ya toda la documentación que tenemos que generar ya va bien generada, poniendo cada responsable. Eso no quiere decir que a mitad de la creación del esquema haya algún cambio en el comité por problemas, por X, no voy a entrar, y tuviéramos que volver a crear otro comité. Entonces, bueno, pues el trabajo consistiría en volver a rehacer algunos documentos, pues imaginaros, el responsable de seguridad se va por algo, el responsable de sistemas, o se va la persona que llevaba información y servicio. Ha ocurrido. Entonces, pues, oye, llevamos 6 meses y de repente ha pasado algo irreparable y hay que hacerlo, pues se hace, que no pasa nada. O sea, es como si nos hemos certificado y para la siguiente certificación tenemos otra acta, pues hacemos otra acta con otros nombres.
eso no sería mayor problema. ¿De acuerdo? No es mayor problema. Aquí os dejo un poquito las diferencias que hay entre el Real Decreto del 2010 y el esquema nacional de ahora. Como veis, en unas sube, en otras baja, ¿no? En el anterior, el nivel bajo era de 45 controles, en el nuevo es de 53, el medio era de 63, en el nuevo es de 68, y en el alto es de 75 y ahora es de 73. Se añade el concepto refuerzo, que antes no se añadía, luego lo vemos. Para variar medidas permite elegir varias alternativas, ahora, antes no. Se mantienen medidas compensatorias y foco en los aspectos digitales. Bien, esto de que el alta tenga 73 o la media 66 y la baja 53, no quiere decir que estos controles tengamos que cumplirlos todos, ¿no? Aún dentro de un alta, ¿no? En un alta, pues voy a poner un ejemplo muy común, ¿no? Dentro de un alta se pide y aplica el tema de sellos de tiempo. Sellos de tiempo, por poneros un ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos un sistema que hace una grabación de llamadas, vamos a llamarlas críticas, ¿no? En el cual hay que colocarle un sello cuando comienza la llamada, pues la llamada se está grabando, con hora, día, año y minuto de que empieza la grabación, y cuando termina la grabación, hora de fin de fin de la grabación, minutos que ha durado y quién ha hecho la grabación. ¿Quién ha hecho? Porque la grabación a lo mejor puede ser, o sea, el que habla puede ser anónimo. Eso sería, por ejemplo, a graso modo, un tema de sello de tiempo. No, hay empresas que no le aplica. Y entonces nosotros en el momento de estar haciendo la consultoría prepararemos para cuando llegue ese punto que nos dice el esquema nacional que sí aplica, nos dice el esquema nacional que sí aplica, pero nosotros le diremos, no, mira, no nos aplica porque nosotros no trabajamos con eso, se lo explicaremos al certificador y lo tendremos documentado el por qué no aplica. Y no pasa nada, tendríamos en lugar de 73, pues imaginaros, tenemos uno menos, 72, y así con los que no nos aplica. Si, por ejemplo, nosotros no desarrollamos software, pues tendremos en todos, ¿no? En todos, algo que no nos aplicará. No sé si más o menos con esto nos queda claro esta parte de nuevas medidas. Aquí es donde vemos que antes era muy simple, ¿no? Antes se decía aplica y cuando pone igual es que queda igual, se aplica igual la columna de la izquierda donde pone aplica es el bajo, la siguiente de la derecha es el medio y la siguiente es el alto, ¿no? Por ejemplo, si veis en la tercera pone no aplica, en el medio aplica y en el alto igual. Y a partir de la sexta columna veis que pone un más y en el rojo pone dos más. Es que tiene dos refuerzos. Esto lo explicaba así de simple en el esquema anterior, ¿no? Y en este lo explica un poquito más, ¿no? Dice, por ejemplo, pues para que lo veamos, requisitos de acceso. Lo aplica en básico, lo aplica igual en medio y lo aplica en alta con un refuerzo R1. Vamos a ver a un ejemplo que es interesante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir al mecanismo de autentificación de usuarios externos. Lo aplica en 5 puntos y nos dice, en básico tienes que aplicar o el R1 o el R2 o el R3, o sea, aplica ese punto de mecanismo de autentificación y aplica el R1, el R2 o el R3. Nosotros tendremos que explicaros durante el trabajo de consultoría y luego pues también cuando no estamos conectados con nosotros, vosotros lo podréis ver mediante el NS navegable, qué son los distintos refuerzos, pero ver la diferencia. R1, R2 o R3, realmente nos está aplicando un refuerzo, solo aplicaríamos uno. En el medio nos pasa lo mismo que en el básico, el R1, el R2 o en el R3, y en el alto nos dice que ahí está la diferencia
el R2 o el R3, o sea, uno de los dos, más el R4. Y abajo tenemos el más completo, que explica que en el bajo aplica el R1 o el R2 o el R3, en el medio aplica el R2 o el R3 más el R4, y en el alto aplica el R3 más el R4 más el R5. Creo que este sistema de enseñarnos los refuerzos que tienen que tener es mucho más cómodo que el anterior que hemos visto, que nos ponía signos más, nada más, ¿no? Pero aquí nos va diciendo que tenemos las opciones de escoger muchas veces uno de los tres refuerzos que ponga. Entonces, eso nos da opción a que nosotros durante la consultoría podamos negociar, hablar, charlar, ver qué refuerzos vamos a poner, cómo lo vamos a hacer y de qué manera. Estas diapositivas que vienen ahora las vamos a ir pasando un poquito a la ligera, porque no, esto es, lo que yo quiero es que vosotros lo veáis y a estas diapositivas me vayáis contestando pues sobre ellas, qué es lo que quisiéramos bien. Dice la segregación de función de tareas. Las funciones de tareas solo se segregan para la categoría alta. ¿Qué es la segregación de tareas? Pues la segregación de tareas, perdón, que me he ido, para que lo veamos bien. Ya cuando empieza a moverse esto ya me pone segregación de tareas. Lo quiero explicar un poquito más detenidamente para que no tengamos con exactamente lo que dice el esquema y que no haya ninguna. Dice, el sistema de contratación se organizará de forma que se exija la concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de un solo individuo autorizado para abusar de sus derechos para acometer alguna acción lícita o no autorizada. O sea, lo que estamos diciendo es que en la alta, la segregación de tareas, tenemos que tener en cuenta que si todo el poder se lo damos a una persona en las tareas y esa persona se va, le pasa algo, está enfermo y no tenemos una persona que lo sustituya, podríamos tener un problema. Entonces tenemos que segregar bien y distribuir las tareas. Los mecanismos de autentificación. Dice, doble factor de autentificación exigible solo en zonas no controladas desde categoría media, voluntario en básica. Bien, hoy día la doble autentificación, si os fijáis, ya la tenemos en Google, en la cuenta de Gmail, ya la tenemos en Facebook, ya la tenemos en Instagram, ya la tenemos en casi todas las redes sociales, ya la empezamos a tener ya en casi todo. Como es comprensible, yo soy partidario de la autentificación del doble factor en todo. En todo. El esquema dice que voluntario en básica, pero en todo lo demás, media y alta, doble factor de autentificación o triple. Todo va a depender del nivel de aseguramiento que queramos tener sobre nuestras aplicaciones. Después nos dice aceptación y puesta en servicio. Aceptación y puesta en servicio se refiere a que cuando nosotros ponemos una aplicación ya no requiere hacerle pruebas de Pentex o de ataques de intrusión o análisis de vulnerabilidades. Bueno, normalmente cuando vamos a hacer una puesta en servicio de una aplicación o de un desarrollo ya le habremos hecho nosotros mismos todas las pruebas necesarias antes de ponerlo a funcionar en casa de un cliente. Componentes certificados. Exigible en categoría media y alta. Componentes certificados es otra de las batallas que tenemos, y es que el esquema nacional pues tiene una guía que se llama la guía 105, que varía todos los meses sale una guía en la que hay unos componentes certificados y que son admitidos para cumplir con el esquema nacional. Si nosotros por eso yo siempre pido el inventario al principio,
porque ahí yo analizo si todos vuestros servidores, si vuestras nubes, si los ordenadores y los portátiles y los teléfonos no me preocupan, pero sí me pueden preocupar los firewall, el antivirus, los servidores, las nubes con las que trabajéis, si trabajáis con un hosting externo porque no tenéis CPD, si ese hosting está homologado o no está homologado. Que podéis trabajar con una nube que esté homologada, ¿no? Por el esquema nacional, o podéis trabajar con una nube que no esté homologada por el esquema nacional. Bien, ahí tenemos dos vertientes. Si está en España, se podrá visitar por parte del CCN y el CCN dar en el momento de la certificación, dar el visto bueno a esa o no a esa nube que no tiene el certificado, si es que se deja visitar, lógicamente, si no, no podríamos tener el esquema nacional. Y luego hay otros que son como, yo les llamo como coworking, pero para hosting, ¿no? Que lo que alquilas son en un centro, en una especie de búnker, lo que alquilas son distintos departamentos o racks, ¿no? En el cual tú metes tus propios equipos, tus propios servidores, tus propios equipos de copias de seguridad, tus propios firewall, y desde allí manejas toda tu empresa. Entonces, los servicios que te presta y que el esquema nacional va a certificar que sean buenos, van a ser los de conexión a internet, caídas de tensión que tenga pues sistemas alternativos a la corriente eléctrica, y que estén con las condiciones de alejamiento, por ejemplo, si son los tanques de gasóleo, para poner en marcha los alternadores y poder dar luz a los servidores y seguir trabajando, y si cumple pues con las medidas de inundación y tiene los sistemas para captar humedades dentro de los que son los distintos CPDs. Para eso, si ocurriera este caso, hay que pedir en la certificación que acuda el CCN y la certificadora a revisar ese búnker, y si el CCN y la certificadora lo dan por acto, no hay ningún problema. El problema está cuando a lo mejor nosotros tenemos ese sitio, lo tenemos fuera de España, que no es el caso, ¿no? No es el caso, cuando nosotros ponemos nuestros equipos. Pero cuando sí tenemos un contratado, un servicio online fuera de España, y no está certificado, ahí tenemos un problema. Primero, porque habría que ir a ese país a ver a ver ese búnker. Y segundo, los costes que eso nos supondría la certificación. Y sobre todo, pues que no nos pase lo que nos pasó en el año 2022 con Dinamarca. Siempre tenemos que tener, en este caso, varias regiones o varias copias de seguridad que estén en distintas regiones, para si se cae una, empiece a trabajar la otra región que esté en paralelo, o como mínimo dos. AWS de Amazon o Azure pues suele tener dos regiones mínimas en las cuales tenemos una réplica de una copia en otra, aparte de las copias que luego nosotros queramos tener o no, dependiendo del nivel de seguridad que tenemos. Gestión del cambio. La gestión del cambio es necesario contar con un registro formal de cambios y pruebas de aceptación. Gestión del cambio es cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, todo lo que nosotros hacemos antes de cambiar la aplicación a un cliente. Si hacemos pruebas con software, o sea, con datos inventados en nuestros propios ordenadores, si hacemos pruebas en nuestros ordenadores con datos del cliente, si hacemos pruebas instalándolo en las instalaciones del cliente, trabajando en paralelo hasta que pasa un tiempo y ya unificamos el antiguo con el nuevo. O sea, explicar cómo hacemos la gestión del cambio. Protección contra el código dañino. Estos requisitos son más exigentes desde la básica a la alta. Va a requerir una lista blanca, que también se os puede proporcionar
para que no haya dudas lo que son las auditorías de sombrero de auditoría caja blanca, caja negra y caja gris. Eso se os puede mandar la información y así ya la tendréis para cuando se pida. La gestión de incidentes. Desde categoría básica hay que llevar un control de la gestión de incidentes, un Excel, y lo que hemos hablado antes, en la gestión de incidentes es importante tener un organigrama de a quién hay que avisar, cómo hay que avisar, a quién hay que poner en contacto todas las cosas, cómo respondemos. Y la gestión de incidentes ya también entra en parte el SLA que nosotros le estemos dando a nuestros clientes de los tiempos de respuesta. Entonces, pues ahí es importante tenerlo en cuenta. Protección de la confidencialidad. Desde categoría básica se debe utilizar sistemas de VPN. Pues sí, vamos a ver. La protección de la confidencialidad, la pérdida de datos es muy importante y yo veo mucha gente, pues a veces conectados en cafeterías, en bares, trabajando. Pues porque sí, porque a veces están trabajando todo el día en la calle y se paran y se conectan a redes públicas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa usamos nuestro propio teléfono móvil y cuando estamos fuera y tenemos que parar y tenemos que tomar algún dato o revisar algo, lo que hacemos es utilizamos nuestro teléfono móvil. Y en caso, pues sí, podemos parar a tomar un café, pero cuando nos conectamos con el ordenador, nos conectamos a través de el punto wifi que nos da nuestra propia aplicación, con lo cual no estamos incumpliendo nada, estamos conectándonos aquí. Pero aún así, siempre es bueno conectarnos a través de una VPN a nuestros servidores para tener una conexión segura. Borrado y destrucción. Siempre es necesario proceder a un borrado y destrucción seguro. Y ahí va yendo, dependiendo de la categoría que tengamos. Si es básica, pues oye, hacemos un borrado a bajo nivel. Y luego, pues, lo podemos mandar a destruir mecánicamente, como se destruía antiguamente en IBM, con taladro, y luego mandarlo a un punto limpio. Y a partir de la media y alta ya hay que aplicar catálogo 105, las aplicaciones que vengan en el catálogo 105, o si tenemos alguna aplicación, informarla para que pidamos al CCN y a quien nos vaya a auditar que nos diga si lo que estamos utilizando puede ser factible o no, o puede ser certificable o no, porque no esté homologado por la guía 105. Entonces, antes de que me digáis y antes que tal, pues también comentaros que hace unos meses solo había una aplicación que era Blanco Eraser, ahora creo que hay alguna más. Blanco Eraser se dio cuenta de que su política no funcionaba de vender de 100 en 100 licencias, ahora vende licencias sueltas para equipos, ¿no? Pues porque a lo mejor en una empresa resulta que tienen 10 personas trabajando en el departamento y son los que tienen acceso a datos y no necesitan más que 10 ordenadores, ¿no? Entonces, pues ¿para qué comprar 100? Entonces han sacado unas licencias de un solo uso que sirven para formatear. Los costos no lo sé, pero son baratos, ¿no? Pero aún así, este punto del borrado y destrucción, yo prefiero tratarlo con cada uno de los clientes y lo vamos hablando. Protección de los servicios y de aplicaciones web. Aquí sí que se hacen auditorías de caja blanca y caja negra sobre la web que tengáis. Muchos ya sé que tenéis unas páginas web muy, muy sencillas, que son muy de WordPress. Y otros tenéis páginas web que os las han hecho vuestros propios operadores de telefonía. Y entonces, pues los operadores de telefonía se niegan a dar este tipo de datos. Bueno, pues vosotros haréis intentáis hacer una auditoría de ciberseguridad y un pequeño ataque, que eso ya se va explicando cómo hacerlo, de intentos de penetración o intentos de dejar colgada la página web, y si funciona bien, y si no funciona, pues si funciona, o sea, es que no hay ataque, y si se cae abajo, pues quejaros a vuestro operador. Si es una página web que manejáis vosotros, pues es más fácil de poder solucionar este punto.
Nuevas medidas de protección de la cadena de suministros. La cadena de suministros en la parte alta es muy importante y esto también es importante en la NIS 2. Ya, la cadena de suministros es lo que nos permite que nuestra reputación como empresa sea factible. Nosotros le hemos dado al cliente un SLA. En ese SLA se le ha explicado perfectamente todo lo que le vamos a dar y nosotros dependemos de la cadena de suministros para poder responderle, con lo cual tenemos que tener y exigir a nuestros proveedores que cumplan con unas normativas. De hecho, estaréis muchos recibiendo Exceles inmensos de vuestros clientes que se lo han mandado a otros clientes para ver si cumplís con las cadenas de suministro, con las normativas que quieren. Hay algunos que son leonídicos, de 200 puntos en un Excel y piden de todo. Entonces nosotros también, y ahora cada día se exige más y en la categoría alta, importante. Imaginaros que nosotros estamos dando servicio a un hospital y se nos caen los firewall o algo, nosotros tenemos que tener equipos ya de reserva en el almacén para ponerlo en un plazo como hayamos acordado con ese cliente, o tenemos que tener un proveedor que en un plazo de 24 horas nos tenga los equipos puestos. Interconexión de sistemas es cómo tenemos interconectados los sistemas unos con otros, sobre todo si tenemos distintas sedes. Y la protección de los servicios en la nube es un poco lo que os he comentado antes, de que lo tuviéramos certificado y con los requisitos específicos para estos sistemas. Que haya protección contra Pentex, que no se puedan ser atacados, transparencia y cifrado y los análisis de requisitos legales. Otras medidas es los equipos conectados a la red, desde la categoría básica, son objeto de configuración de seguridad y control del resto de los elementos convencionales del sistema y los requeridos por los productos certificados. Protección de navegación web. Es simplemente lo que queremos referir, es que debemos de vetar ciertas cosas de navegación en la web para que tengamos una navegación web en nuestras empresas segura. No entro, veo el marca, como se decía antiguamente, o no voy a buscar la dieta tal. Vamos a dedicar la empresa para lo que se debe y las cosas personales para casa, ¿no? Entonces, pues tenemos que intentar una navegación segura, hacer una concienciación. La concienciación es muy importante. Yo creo que deberíamos de tener un capítulo dedicado a concienciación y a formación, ¿no? En el que habláramos de qué partes son importantes de la concienciación y cómo hacerla y la formación. Porque la protección de la navegación web entra mucho dentro de la concienciación del personal. Tenemos que estar concienciando de que cómo tocar los correos electrónicos, las páginas web. Es que me han dicho que hay una página web que me traspasa un fichero de Word a PDF y el PDF me lo convierte en JPG y lo voy a utilizar porque total me lo bajo. No, es que además no debemos de implantar programas o no deberíamos de tener acceso de usuario libre en nuestros ordenadores en ciertos niveles. Aquí podemos ver los requisitos de madurez que va teniendo en la básica, pues tiene un nivel L2, que es reproducible pero intuitivo, a nivel del 50%. En la media L3 el proceso está definido hasta un 80%. Y en la alta, L3, L4, gestionado y medible. Y aún podría haber una L5, que es cuando ya son muy críticos, que ahí aún sería el 100% y habría que cumplir todos los casos, ¿no? En estos. Esto sería un poquito lo que hoy queríamos hablar con vosotros y presentaros, pero de una manera que no hemos querido entrar en terminología, en articulado y tal, porque necesitaríamos un webinar mucho más completo. Los criterios recogidos en la disposición dice que las certificaciones previas a 24 meses desde la entrada en vigor del 3.11, ya están, todo el mundo ya está pasado al 3.11 y las nuevas certificaciones se hacen en el 3.11. El proceso de auditoría no sufre cambios. Este webinar, como os dije, se hizo hace 2 semanas. La semana pasada se publicó la nueva guía, que la tengo aquí, la nueva guía de criterios generales de auditoría y certificación de marzo del 2025. Hay cambios, ahora os los contaré. Bueno, mi nombre es Francisco José Fernández, como sabéis. Aquí tenéis mis datos.
Mi número de teléfono, mi correo es muy sencillo, franciscofernandez@forlop.es. Y bueno, estos son los datos, la dirección. Este PowerPoint se os enviará a todos, así como la grabación del vídeo. Y ahora, pues, por fuera hablaré un poquito de un punto importante dentro de este cambio que ha habido y un poquito de otro punto que es interesante para todos. Gracias. Voy a dejar de compartir. Bien. El tema que quería hablaros es el tema de la certificación. Las auditorías de certificación se componen de dos partes, la auditoría interna y la auditoría de certificación propiamente dicha. Dependiendo del nivel que nosotros tengamos, pues tienen una duración mayor o menor. Una auditoría de certificación básica pues tiene 1 día y medio de certificación y una media entre 2 días y medio, 3, y una alta puede llegar a 4 o 5, depende. Pero la auditoría interna, ahora mismo, mientras estaba en vigor el esquema nacional antiguo, se hacía lo que llamábamos una auditoría aleatoria del 50%, en la que el auditor interno iba y hacía una auditoría y escogía 10, 15 preguntas al azar, ¿no?, dentro del esquema nacional, y la hacía al 50%, lo hacía en una jornada, y se daba por hecha la auditoría interna. Bien, desde el año pasado se cambió este tema, y ahora la auditoría interna es del 100%, basada en la guía 808 de verificación, ¿no?, que la podéis tener en el apartado que os hemos compartido de guías, que lo veréis, ¿no? Y ahí podéis ir viendo, pues, directamente los puntos a tener. Llegó la guía 808 cuando ya llevamos avanzado normalmente el esquema nacional. La suelo enviar para que ya empecéis a acostumbraros a manejar esa guía. Aunque el certificador normalmente hace la certificación por el Real Decreto, que es lo mismo, ¿no? Pero la guía a vosotros lo que os va a ayudar es con el tema de las evidencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha llegado a la conclusión de que a la auditoría interna no se le está dando el peso que se le debía, y a partir de ya, para las próximas certificaciones, la auditoría interna tendrá que hacerse completa, y muy importante, si en la auditoría interna salen no conformidades, tendrán que estar resueltas esas no conformidades antes de la auditoría de certificación. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en una auditoría interna 8 no conformidades y resolvemos 6. El día de la certificación, como a nosotros nos habrá pedido una información el certificador, y entre ellos nos habrá pedido la auditoría interna, verá que hemos resuelto 6 de esas 8 y tenemos 2. Inicialmente las tomará como 2 observaciones, pero si en el periodo que dura la certificación no se resuelven esas 2 no conformidades de la auditoría interna y las considera importantes, puede llegar a tirar abajo la certificación completa por no haber resuelto las no conformidades de la auditoría interna. Con lo cual es importante que la auditoría interna la resolvamos. Para eso estamos vosotros y yo, para apoyaros a resolver la auditoría interna. Yo podré resolver las no conformidades de las auditorías internas siempre que estén en mi parte, o sea, que sean que yo pueda defenderlas, o que las tengáis que defender vosotros y yo podré ayudaros. Pero nunca podré conectarme a vuestros equipos. Que alguno me ha llegado a preguntar, ¿y tú no te puedes conectar? No, yo no puedo tocar el equipo.
Eso es muy importante. Entonces, acordaros, no podemos ir a la certificación si tenemos auditoría. O sea, pues podemos ir, pero tenemos, y imaginaros, pues oye, nos falta de una no conformidad, nos falta que nos mande el informe, pues porque que todavía no nos ha llegado el informe porque se lo hemos encargado a una empresa de ciberseguridad que no teníamos el Pentex hecho, ¿no? Y hoy no, pero mañana lo vamos a recibir. Bien, mañana empezamos con la auditoría de certificación, se le ha mandado al auditor, se le ha mandado esa información y se le ha dicho, tenemos una no conformidad sin resolver, entre mañana y pasado lo tienes resuelto. En el medio y en el alto. En el básico, como solo tenemos un día, tenemos que resolverlas todas. Pero bueno, yo creo que en el básico no deberíamos de tener no conformidades que no podamos resolver, porque la auditoría interna mínimo tiene que hacerse 15 días antes de la auditoría externa. Y en 15 días pues, tenemos tiempo de resolverlas. Porque hay una cosa que también os puedo decir. Si nosotros viéramos que en una auditoría interna no vamos bien, atrasaríamos la certificación. Sería de lógica, ¿no? No vamos a ir, si no vamos bien en una auditoría interna, el auditor interno además es un auditor interno que nos lo va a hacer al 100% y nos va a decir, oye, esto no, esto no, esto no, no vale. También comentaros que las certificaciones ya no son como antes. La certificación, antiguamente, podías tener las no conformidades que quieras, que tenías 30 días para resolverlas. No, ahora si pasa de 12, la certificación no vale. A las 12 no conformidades, la certificación se para y tenemos 6 meses más para recertificarnos. No podemos tener más de 12 no conformidades en certificación. Muy importante. Yo soy de los que piensa que no me gusta ser súper optimista. No vamos a tener ninguna no conformidad. No, yo siempre voy y me lo habrán escuchado mucha gente de la que veo conectada, me ha escuchado decir, yo si voy a una certificación y tengo 4 o 5 no conformidades, me conformo porque las puedo sacar bien. El ir a cero, a mí no me gusta. O sea, eso es un poquito... para mí lo llamaría soberbia, por mi parte. ¿No? Entonces, un poquito tenerlo en cuenta, eso, que es importantísimo, no solo importante, importantísimo. Y otra cosa que os quería hablar es que también ahora, a primeros de abril, la semana del 3 al 4 de abril, por lo que me estáis preguntando y todo, frenemos eh, frenemos bastante los temas de la NIS 2, ¿no? Porque el día 3 de abril hay una reunión en Madrid de todo el CCN, TENICIBE y todo, en el que primero se va a quitar la guía 392 del CCN que comparaba el esquema nacional nivel alto con el NIS 2, quien tuviera el nivel alto lo pudiera tener. Va a salir una nueva guía del CCN para esquemas de nivel alto, de nivel medio, alto y 27.001-2022, en la cual nos explica que teniendo cualquiera de esas 3 opciones, ¿qué tendríamos que hacer para tener ese certificado, de que estamos cumpliendo con la NIS? Pero vamos a estar cumpliendo con ANIS con un certificado firmado por una certificadora de momento, hasta que se haga una transposición final de la NIS 2, ¿no? Y digan qué ente superior, ya sea CCN, ya sea la ENAC, ya sea quien digan que tiene que ser, quien lo va a firmar. De momento, lo único que tenemos que tener en cuenta, si alguien lo necesita y ya está con nosotros trabajando o ya tiene el esquema nacional con nosotros hecho, decírnoslo y podemos generarle un documento de que está en proceso de creación de su NIS, ¿no? Pero que ahora mismo no estamos valorando hasta que no sepamos ahora cómo va a quedar en abril todo esto.
Quiero agradeceros vuestra asistencia y deciros que desde Forlop, tanto el Departamento de Esquema Nacional y de ISO 27 como el Departamento de Protección de Datos, que son los que colaboramos juntos en estas acciones, y también mi compañero de ISOs 9001 y 14000, que a veces tomo ayuda de él para la 27, estamos a vuestra disposición para cualquier nota, para cualquier cuestión y para ayudaros en todo lo que necesitéis. Normalmente yo siempre suelo contestar a todo lo que se me pregunte. Hoy he preferido que os contestaros a las preguntas que me vais haciendo y nada, quedo a vuestra disposición, luego leeré vuestros correos y espero que más o menos hayáis podido entender un poco qué es el esquema nacional y qué es un Real Decreto, y que al ser un Real Decreto tenemos que cumplir lo que dice el Real Decreto. Que hay momentos en que hay algunos documentos que chocan entre sí. Sí, hay una política, por ejemplo, por poner un ejemplo, la política de teletrabajo, la hay en el esquema nacional y la hay en protección de datos. Yo digo, tenemos que tener las dos, y me dicen muchos clientes, ¿y por qué tengo que tener las dos? Digo, porque el esquema me pide la política de trabajo y protección de datos tiene una política de teletrabajo. ¿Cuál es mejor para mí? La de protección de datos, es más completa y es la que le vas a dar a firmar a tu trabajador. Pues tú dale a firmar la de tu trabajador, la de política de teletrabajo que te dan ellos, o la de traer tus equipos, le das la que te da protección de datos, pero de todas maneras yo te voy a crear la política de BOID y de teletrabajo que pide el esquema nacional, pero cuando a ti te pidan la evidencia, tú presentas la de protección de datos. Y ahí reconozco que sí, o sea, tenemos razón los dos, protección de datos porque tiene que hacerla y yo porque me la pide el Real Decreto. ¿Qué pasa? Que utilizamos y aplicamos la que más pese. Eso es cuando a veces haya dudas en qué aplicamos o no aplicamos, como en algunos documentos que el esquema dice hay que presentar el registro de visitas de 2 años y protección de datos dice no, eso solo hay que guardarlo 30 días. Es cierto. Protección de datos dice 30 días, el esquema dice que hay que presentarlo de los 2 años en la recertificación. ¿Qué hacemos? ¿Qué contestamos? Pues claro, cada uno defiende sus leyes, por supuesto. Pero bueno, como cada día se reciben menos visitas, pues casi es más cómodo. Y nada, encantado de haber estado con vosotros y espero que podamos empezar a tener estos pequeños webinars así más retraídos, más enfocados a ciertas partes. Y muchas gracias por todo, a todos. Encantado de haber estado con vosotros.